Gracias, hermano. Gracias, hermanos. La lectura es Filipenses, capítulo 1, verso 21 al verso 26. Filipenses 1, verso 21 al verso 26. Continuando con el estudio que tenemos de manera progresiva, que nuestros pastores aquí han determinado. Y continuando, capítulo 1, verso 21 al verso 26. Tan pronto lo encontremos, mis hermanos, lo leemos todos juntos a una sola voz. Filipenses capítulo 1, verso 21 al verso 26. Voy a dar unos segunditos más nada más para que lo acaben de encontrar por aquí. Filipenses 1, del 21 al 26. Muy bien. Comienzo, mis hermanos, y lo leemos todos a una sola voz, si me hacen favor, mis hermanos. Comienzo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Y así de pie recibimos a nuestro hermano Ernesto. Adelante, hermano. Muy buenos días a todos. Damos muchas gracias a Dios por esta bendición de tener la palabra en esta mañana, y gracias por todos los hermanos que están aquí presentes, así como los que nos ven desde sus hogares. Vamos a orar y poner el tiempo en manos del Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por el privilegio de estar en tu presencia en este día. Un día que has apartado para que tu pueblo te glorifique, te exalte, para que nos congreguemos, nos reunamos, para que podamos exaltar tu nombre y aprender más de lo que tienes para nosotros, Señor. Edificarnos a cada uno de nuestros espíritus para que podamos ser semejantes a tu Hijo Jesús. Ayúdanos en este día, Señor. Enséñanos tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos llegando a los versículos 21 al 26. Quiero que en esta mañana tengamos presente el tema de la filosofía de vida del apóstol Pablo. Y juntamente con ese planteamiento que les hago en este día, en este tema, quiero que piensen en su propia filosofía de vida. ¿Cuál es su propia óptica de la vida? Su manera de ver la vida. ¿Qué es lo que les mueve en la vida? ¿Cuál es lo más importante, el objetivo principal de la vida que están viviendo y que estamos viviendo todos nosotros? Muy bien, poniéndonos en contexto un poquito, acuérdense ustedes que en los versículos anteriores, empezando desde el versículo 11, 12 por ahí, el apóstol Pablo está exponiéndoles a los filipenses cómo es que las circunstancias de la vida no fueron impedimento para el avance del evangelio. Las situaciones difíciles que el apóstol está viviendo y sufriendo en la prisión en ninguna manera impidieron el avance del evangelio, sino que más bien fueron un acicate, fueron un aliciente, contribuyeron las circunstancias para el avance del evangelio, por difíciles que estas fueron. Estas circunstancias avivaron el fuego en el corazón de muchos hermanos, de tal manera que, como dice en esa porción el apóstol Pablo, algunos ya tienen la posibilidad, se atreven, se animan mucho más a exponer la palabra, a hablar de la palabra del Señor sin ningún temor. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Cómo situaciones que parecen contraproducentes en la vida son precisamente el medio que Dios va a usar para que su obra se siga extendiendo en la tierra. Me acuerdo en la historia habla mucho de esto, en la historia del cristianismo.
El caso, por ejemplo, aquel de los primeros cristianos donde fueron perseguidos, ahí en Hechos de los Apóstoles. Cómo es que cuanto más les perseguían, más se expandía el evangelio. En el tiempo de la Reforma Protestante y previo a la Reforma Protestante en el siglo XV, XVI, ustedes se acordarán de Wycliffe, de Savonarola, de muchos otros reformadores, de Calvino y otros, que ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron muertos, fueron lapidados, fueron quemados en la hoguera, pero el evangelio nunca se va a detener por las circunstancias adversas, hermanos. Tengan presente eso. El evangelio se va a avivar, va a encender más la flama en los corazones de aquellos que buscan verdaderamente glorificar a Dios. Así que en ese contexto, el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia de Filipos necesita recibir el testimonio de la vida del propio apóstol Pablo. Ahora, déjenme, entrando aquí un poquito al versículo, en el versículo 12, dice, quiero que sepan, hermanos, fíjense, una de las herencias de nuestra cultura es que nuestra cultura muchas veces es muy opaca. Cuando digo opaca, quiere decir que no nos gusta decir nuestros logros, no nos gusta hablar de nuestros logros. Tenemos una falsa humildad. No podemos decir que hemos hecho esto y que hemos ganado esto y que hemos logrado esto. Me refiero para el Señor, ¿verdad? Tenemos la idea de que si hablamos de nosotros, pues estamos vanagloriándonos. Pero el apóstol Pablo, lejos de pensar así, dice, quiero que sepan ustedes, hermanos, lo que me ha pasado. Es decir, él tiene un testimonio vivo que está presentando delante de todos los creyentes, porque sabe que su testimonio va a ser un aliento, va a ser un elemento de promoción para el trabajo y para la obra de los cristianos en esos días. Ahora, hermanos, cuando nosotros batallamos para acercarnos a un libro, empezando por la Biblia y los testimonios que tiene la Biblia, por ejemplo, los testimonios de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, nos está narrando su vida, nos está narrando sus hechos. Y aquí en la biblioteca de la iglesia y en las librerías cristianas, hay muchos libros que nos hablan de testimonios de creyentes, personas que glorificaron a Dios. Y quizá cuando leemos uno de estos libros, cualquiera de estos, pudiéramos estar pensando, bueno, pero ¿qué tienen que decirnos lo que están haciendo para Dios? Allá Dios que se los tome en cuenta. Pero ¿por qué nos están diciendo, se están vanagloriando de lo que hacen para Dios? ¿Por qué no se guardan las cosas que hacen para Dios? Ahí en un rinconcito, ahí escondiditas, lo que hagan para Dios, no tiene por qué andar divulgando lo que hacen para Dios. Pero ninguno de estos que escribió su biografía pensaron de esa manera, ni tampoco el apóstol Pablo pensó así. El apóstol Pablo dijo, quiero que sepan, hermanos, quiero que ustedes sepan lo que me ha acontecido, versículo 12. Y llegando al versículo 20, al final del versículo 20, lo que está en mente en la vida de Pablo y en la filosofía de Pablo es magnificar a Cristo en su cuerpo, en su vida. Eso es lo que quiere el apóstol, es la filosofía de la vida del apóstol Pablo. Él quiere engrandecer a Jesús, quiere glorificar a su Dios. Por eso dice al final del versículo 20, tengo la confianza, como siempre, que también ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El propósito de lo que él les escribe a los filipenses es no solamente dar testimonio de lo que él ha hecho para el Señor, se está gloriando en el Señor, pero además está estimulando a la mayoría para que ellos no tengan miedo de compartir las noticias de salvación. Cuando leemos de George Mueller, de la pequeña gran mujer de la China, cuando leemos de los diferentes hombres y mujeres como Eric Liddell, o cualquiera de estos hombres y mujeres, Corrie ten Boom, en diferentes países y regiones del mundo, ellos nos están dando testimonio de cómo magnificaron a Dios.
¿Qué es magnificar a Dios? Es engrandecer a Dios. No porque lo podamos hacer más grande, pero sí podemos hacer más grande su obra en esta tierra. ¿La podemos hacer más pequeña o la podemos hacer más grande? Y Pablo fue un siervo fiel que magnificó a Dios porque la obra de Dios fue hecha más grande por el ministerio del apóstol Pablo en esta tierra. Tú puedes contribuir a hacer la obra de Dios más grande en esta tierra. Tú no puedes contribuir a hacer más grande a Dios. Dios es infinitamente grande y Él no puede crecer, ni puede menguar. Él es absolutamente Dios, soberano de la tierra y del universo. Pero sí puedes contribuir a hacer su obra más pequeña en esta tierra o hacerla más grande. Por eso él dice, el apóstol Pablo en el versículo 20 al final, su filosofía de vida es que quiere magnificar a Cristo y está seguro de que lo va a hacer. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Por qué razones dice esto Pablo con tal seguridad? Por dos razones que menciona en el versículo 21. Porque para él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significan estas palabras en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué significa que para Pablo el vivir sea Cristo? Que todo su pensamiento, que desde que él amanece en la vida, en cada día de su vida, él está pensando en Cristo. Es como una adicción. Por ejemplo, cuando hablaba yo con un hombre que tenía problemas con el alcohol y me decía, dice, mire, todo lo que usted me dice es bien importante y bien necesario, dice, pero no puedo, dice, porque en la mañana que me levanto, lo primero que veo allá es una botella del vino que me estoy tomando. Yo dije, ¿por qué la tiene ahí? Dice, pues que no puedo vivir sin ella. Es una adicción. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, para mí, mi adicción es Cristo. No puedo vivir sin Él. El vivir es Cristo. Entonces es la manera en que Él está pensando de su forma de vida, de su propósito en la vida. Ahora, para Cristo, para Pablo, hermanos, Cristo era su máxima posesión. Todas las cosas que eran para mí ganancia, ¿se acuerdan que él una vez dio testimonio de su propia vida y dijo, yo fui esto y fui el otro y hice esto y el otro? Pero todas esas cosas que eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Jesús. Entonces, para Jesús, Cristo era su máxima posesión, su máxima riqueza. No tenía una riqueza mayor. Nosotros podemos tener una casa, podemos tener un carro, podemos tener bienes materiales en la vida, pero ¿qué lugar ocupan esos bienes materiales en nuestra vida? ¿Es nuestra máxima posesión una casa? ¿Qué pasa si Dios nos quita la casa? ¿Es nuestra máxima posesión nuestra esposa? ¿Es nuestra máxima posesión nuestros hijos? Piensa en cuál es tu más grande posesión en esta tierra. Pablo dice, para mí, mi máxima posesión es Cristo. El vivir es ganancia porque ya estoy viviendo con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la primera cosa que tenemos aquí es que Cristo es su prioridad más importante, su posesión más grande que tiene en esta vida. No hay posesión más grande ni prioridad más importante para el apóstol Pablo. Él amanecía con Cristo y se iba a dormir con Cristo y aún en la noche se despertaba y el primer pensamiento que se le venía a la mente era nuestro Señor. Y él estaba pensando en la obra de Cristo, en las iglesias, en las necesidades de las familias, estaba pensando en Jesús. Yo te pregunto, ¿es tu primera posesión en la tierra Cristo? ¿Para ti el vivir es Cristo? ¿La prioridad más grande en tu vida es Jesús?
O estás pensando en el trabajo, o estás pensando en tu familia, estás preocupado por tu familia, estás angustiado por tus hijos, estás angustiado porque se te acabó el dinero y no sabes qué vas a hacer, no tienes para mañana, no sabes qué vas a hacer, tienes una deuda ahí y estás pensando en cómo la vas a pagar, estás preocupado por muchas cosas. O estás tranquilo descansando en Cristo. No digo que no tenemos que trabajar. No digo que no tenemos una familia que cuidar. No digo que no tenemos algunas situaciones que necesitamos atender en esta vida. Pero todo en esta vida, hermanos, debe estar subordinado a nuestra prioridad, que es Jesús. Todo. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras posesiones. Todo debe estar subordinado. Aún los peligros que hay en la vida, hermanos. Sabemos que tenemos que cuidarnos y el tapabocas y esto y la distancia. Bueno, está bien. Pero andamos asustados, andamos sumamente preocupados, andamos con ese pensamiento todo el día. No. No podemos hablarle a una persona de Jesús porque no nos vaya a contagiar esa persona. No. No. Tenemos que una prioridad, que es un lugar especial que tiene Jesús en nosotros. Para mí el vivir es Cristo. Así que para Pablo, hermanos, Jesús representaba algo muy grande en su propia vida personal. Otra cosa importante, hermanos, que podemos ver en cuanto a cómo es que Cristo era su vivir, su andar, su caminar, es que tenía una identificación con el sacrificio de Cristo. Vean por favor en Gálatas 2:20, es un texto que ya conocen ustedes. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo está diciendo que la razón por la cual vive esta vida es porque él tiene una identificación con la muerte de Jesús. El yo de Pablo fue crucificado con Cristo. El yo que es tan exigente, que busca comodidad, el yo que busca placer, el yo que busca posesiones materiales, todo el yo de Pablo fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una imagen de este concepto está cuando pintan un trono, una silla, ¿verdad?, que representa un trono, y luego sobre el trono está el yo sentado en el trono. Y cuando conoces a Jesús, y cuando vienes a Jesús y te arrepientes de tus pecados y entregas tu corazón a Cristo, entonces hay una cruz ahí, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado. Y el yo está abajo del trono, está por un lado del trono, ya no está sobre el trono. Por eso Pablo es un ejemplo de bendición para nosotros, es un testimonio de... No se está vanagloriando en que él es mejor que nosotros, no quiere hacer sentir mal a sus hermanos filipenses diciéndoles, miren, yo quiero magnificar a Cristo en mi cuerpo, ustedes no lo quieren magnificar, pero yo... No está diciendo eso, lo que está diciendo es poniéndose como ejemplo de cómo el testimonio y la vida del apóstol Pablo puede servirnos a nosotros como un gran ejemplo de vida. Y estos hermanos que escribieron estos libros es lo mismo. George Mueller en aquel orfanato y aquellos niños que él educó y llevó a los pies de Jesús, está dando testimonio de lo que Dios pudo hacer y cómo pudo magnificar a Cristo en su cuerpo y en su vida. Y cualquiera de estos testimonios, y hay muchos ahí. Corrie ten Boom, me acuerdo de esta mujer, cómo es que su padre y todos sus hermanos estaban ahí en una relojería, y cuando vino la persecución nazi en Holanda, ellos guardaron a aquellas familias judías que se ampararon en su casa, y ellos sufrieron la persecución y fueron llevados a los campos de concentración.
Y recuerdo cómo Corrie ten Boom y su hermana Betsy, cómo decían que aquellos guardias, terribles guardias que las golpearon y que su hermana Betsy murió en el campo de concentración, y cómo Corrie después de unos años vio a uno de los guardias en un juicio, cuando aquel guardia iba a ser juzgado por todos esos crímenes de guerra, y Corrie cómo pudo ver a este hombre de frente y cómo sintió ese coraje en su corazón, ¿verdad? Porque aquel hombre había sido parte de aquellos que habían contribuido a la muerte de su hermana Betsy. Pero ellos expusieron su vida. Ellos fueron tomados presos y llevados a los campos de concentración. Corrie ten Boom, pueden leer esta biografía, aquí está en la biblioteca. Y muchas otras biografías que tenemos aquí de hombres y mujeres que, como Pablo, dieron testimonio de cómo quisieron magnificar a Jesús en su cuerpo, o por vida o por muerte, dice la Escritura. Ellos no se preocuparon de su vida. Hoy en día que estamos tan conscientes de una pandemia universal, la gente está preocupada por su vida. Pablo no estaba preocupado por su vida, él estaba preocupado por la vida de los hermanos. Yo no digo que nos burlemos de estas cosas y de la pandemia y toda esa cosa, no. Pero cuando decía mi hermano hace un rato, dice, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Los que no conocen a Dios va a decir, necesitas estar 1000 días fuera de los atrios, y si se puede 10,000 días fuera de los atrios. Y el salmista está diciendo, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y el que no conoce a Dios no sabe de qué estamos hablando, no sabe qué estamos diciendo. Por eso el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 2 está hablando de cómo él se está identificando con Jesús, cómo su yo está crucificado con Jesús. Dice el versículo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Cómo es que ya no vive él, sino vive Cristo en él. Gracias a Dios por el testimonio del apóstol Pablo. Hermanos, ahí en Gálatas 5:24, adelantito por favor, dice la Escritura, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si queremos magnificar a Cristo, tenemos que hacer congruente nuestra posición en Cristo con nuestra condición de vida. Nuestra filosofía de vida está muy directamente relacionada con nuestras convicciones personales. Yo no puedo decir que amo a Cristo, que quiero magnificar a Cristo, y tengo una vida que anda muy lejos de la comunión con Dios. No leo mi Biblia, no oro al Señor, no quiero ir a la iglesia. O sea, todos esos conceptos son una demostración. El apóstol Pablo demostró con su vida que quería magnificar a Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Dice por eso en el versículo 25 que si vivimos por el Espíritu, este es algo que Dios hizo en nosotros, nos dio su Espíritu Santo, no solamente debe ser algo teórico, pero debemos andar, debemos caminar, debemos demostrar, debemos aplicar esos conceptos teóricos. Debe ser congruente nuestra fe con nuestra práctica, nuestra posición con nuestra condición de vida. Otra cosa importante ahí en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, donde podemos ver cómo es que el apóstol Pablo, para él vivir era Cristo. En 2 Corintios 11:23, por favor. Noten ustedes su servicio abnegado de Pablo. 2 Corintios 11:23. Dice ahí en el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Se está gloriando Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
de los judíos, etc. Ahí está hablando de su persecución, de sus sufrimientos. Verso 26 está hablando de sus peligros, en peligros de ríos, de ladrones, de los de su nación, en peligros de los gentiles, de la ciudad, del desierto, peligros del mar, de falsos hermanos, en muchos peligros, en muchos riesgos, en muchas situaciones de muerte. A partir del verso 27, también en muchos trabajos, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Ninguno de nosotros hemos pasado esto, hermanos. Quizás ninguno de nosotros hemos podido magnificar a Cristo en nuestro cuerpo. Quizás ninguno de nosotros, para ninguno de nosotros, sea el vivir Cristo. También dice en el versículo, ahí más adelantito, en el versículo 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y por eso escribe su testimonio y por eso dice que quiere que Cristo sea magnificado y que quiere que los hermanos sepan. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance del evangelio. Las circunstancias no han impedido el avance, sino que Dios nos ha usado en la cárcel y estábamos cantando ahí en medio de los presos y aquel carcelero en Filipos se convirtió a Jesús. Y toda su familia se bautizaron glorificando a Dios. ¿Por qué Pablo dice todas estas cosas? Quiere decir que es más grande que todos los cristianos y que se está ufanando de sus logros y quiere que nosotros nos sintamos mal porque somos unos mexicanitos acomplejados que no podemos decir nuestras cosas ni nuestros logros porque estaríamos yendo contra nuestra cultura. Hacemos las cosas a la mexicana, ¿verdad? Alá y se va. Es parte de nuestra cultura. Y si cantamos para Dios lo hacemos mal, y si cantamos y predicamos el evangelio lo hacemos mal, y si no hacemos nada con excelencia, no podemos hacer algo con excelencia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Yo no sé para ustedes, mexicanos, yo no sé para ustedes, pero para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora, piensen en esto. Ganancia. Si tú compras una casa y de aquí a 10 años la vendes, esperas tener una ganancia, ¿sí o no? Esperas tener una ganancia. Es más precio que te van a dar de una casa que compraste hace muchos años. Y esa diferencia es la ganancia. Ahora, Pablo dice, para mí el vivir en la tierra es Cristo y el morir, cuando parta al cielo, voy a tener una ganancia. Ahora es más de lo mismo. La ganancia es más de lo mismo. Usaste dinero físico para comprar esa casa o hiciste una transferencia y te van a regresar dinero, pero te van a regresar más dinero. Es más de lo mismo, pero más. Hay gente que dice, para mí el vivir no es Cristo, pero sí quiero la ganancia. Quiero que allá en la gloria el Señor me ponga sobre muchas naciones. Quiero que Él me ponga en un lugar especial, como Juan y Jacobo que le dijeron a través de su mamá a Jesús, ¿verdad? Aquellos hijos del trueno que le dijeron, pues dile ahí al Señor que cuando nosotros partamos al cielo, pues que nos ponga a Juan a la derecha y a Jacobo a la izquierda, o sea que estemos ahí al ladito, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? No saben lo que están pidiendo, no saben lo que dicen. ¿Y qué hicieron los otros discípulos? Se enojaron. ¿Y estos qué traen? Entonces los cristianos de hoy no quieren vivir con Cristo, no quieren que para ellos sea Cristo,
quieren andar en sus propios anhelos, en sus propias situaciones familiares, personales, en sus propias cosas, pero sí queremos muchas veces que el Señor nos prepare un lugar especial en el cielo. Pablo era un testimonio vivo de un hombre que quería magnificar a Cristo y lo demostró con sus hechos. En persecuciones, en sufrimientos, en trabajos, en fatigas, en oposición, en muchas maneras. Nosotros no queremos batallar. Si apenas invitamos a los hermanos a predicar el evangelio y tocar puertas y los hermanos se asustan. Si apenas decimos que vamos a orar a las 7 de la mañana y los hermanos dicen que es muy temprano. Si apenas queremos nosotros impulsar a la iglesia a hacer el trabajo de la obra de Dios y decimos, es muy peligroso, tengo miedo. Entonces yo me pregunto, ¿para ti vivir es Cristo? ¿Quieres magnificar a Cristo? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Quieres magnificar a Jesús en tu cuerpo para vida o para muerte? ¿O nada más para vida y no para muerte? Hay mucho temor. Dice ahí, vean por favor en 2 Corintios 10, 2 Corintios capítulo 10, ahí a un ladito, en el versículo 13. Noten que Pablo se está gloriando de su vida, pero se está gloriando en Cristo. En el versículo 13, 10:13 dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Verso 14 dice, no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, que esperamos que conforme crezca seremos engrandecidos conforme a nuestra regla. Pero dice en el versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si yo viniera aquí diciéndoles, ¿qué creen? Compré una propiedad y me bailé al que me vendió y me lo engañé y hice esto y el otro y hice un negocio tremendo y ahorita tengo tanto dinero y ahorita hago, esto sería gloriarme en mí mismo, ¿verdad? Pero si un hermano viene y me dice cómo el Señor lo usó de una manera poderosa para avanzar el evangelio, no está tratando de opacar mi vida o de vanagloriarse en sí mismo, está tratando de exaltar al Señor que lo usó, personalmente lo usó para transmitir el evangelio y avanzar la obra de Dios en esta tierra. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ayer platicábamos aquí, ayer o antier fue lo del sepelio de nuestra hermana Olga. Antier, ¿verdad? Antier, sí. Estábamos aquí, estaba lleno. Y, recuerdo que una de las cosas que comentamos es que la hermana, año con año, ella traía un grupo de niños de su barrio, de su colonia, un grupo de niños que venían con ella y la buscaban y cada año con año venía con todos estos niños para que escucharan la palabra de Dios aquí en las escuelitas de vacaciones. Era la forma en que ella magnificaba a Dios en su vida, ¿verdad? Una de las formas. Yo creo que podría mencionar muchas otras formas de la vida de nuestra hermana Olga, que partió a la presencia del Señor. Entonces, ¿es malo que recordemos estas cosas? Por supuesto que no. ¿Es malo que demos testimonio de esas realidades? Por supuesto que no. Es una bendición. Y es la forma en que Dios aviva el fuego en el corazón de los creyentes para que los creyentes se animen. Por eso dice Pablo, dice muchos más, la mayoría se atreven a compartir la palabra. La mayoría se atreven a hacer la obra de Dios porque quieren ser igual que Pablo y mejores que Pablo si es posible. Lo cual es muy difícil.
Pero tenemos estos testimonios como algo vivo, como algo real en la vida. Hermanos, hay un cantito ahí, no lo voy a cantar, pero simplemente quiero mencionarle la letra de este canto. Dice: eres mi todo, me perdonaste, tuyo soy, Señor. La paz y el gozo he disfrutado gracias a tu amor. Tú arreglaste ese desastre en mi interior. Ahora vivo para adorarte, mi Salvador. Pasé muchos días, miserias y luchas sin comprender que tú merecías mi mente, mi cuerpo, mis fuerzas, mi corazón. Dudé que mis contradicciones las fueras a resolver, pero sé que abrigaba dudas sin razón. Eres mi todo, eres mi todo. Cristo era su todo para Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más de lo mismo. Imagínense una persona que nunca tiene en su corazón estar en la iglesia, que no quiere leer la palabra de Dios, que no quiere orar a Dios, que está luchando con sus propios pecados del pasado, con un vicio, con un placer, con una cosa. Está luchando con su carácter, con su orgullo, con su ira, con sus celos. ¿Y quiere más de lo mismo para la gloria? No, por supuesto que no. ¿Cuál será su ganancia? En la gloria. Para mí el vivir es Cristo. Estoy magnificando a Cristo en mi cuerpo y quiero más de lo mismo, pero mucho más de lo mismo en el cielo. Llevado al extremo de la glorificación de nuestro Señor, en la gloria de Cristo. Y eso es lo que está viviendo nuestra hermana Olga hoy en día, allá en la presencia de Dios. Ella magnificó a Jesús en la tierra, en su vida, y ahora está glorificando y magnificando a Dios en el cielo. Para ella Jesús fue ganancia. Su muerte de ayer, antier, fue ganancia. No fue pérdida, fue ganancia. Qué bendición, hermanos. Yo espero que tú tengas ese mismo sentir en tu corazón y que sea para ti ganancia. Vean por favor en el versículo 22, estamos ahí en Filipenses 1 y quiero que vayan por favor al versículo 22. Dice ahí: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tiene aquí Pablo un dilema. Se le presenta una situación de conflicto. Dice que él puede quedar en la carne por necesidad de los hermanos, o puede partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y ese realmente es su deseo. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Dice, teniendo deseo de partir, así que él quería ir a la presencia de Dios, ¿sí o no? Pero dijo, ¿qué es más fuerte? ¿Mi deseo o la necesidad de la iglesia? Entonces, él está en ese dilema, viendo esas dos posibilidades en su vida. Y entonces llega a una conclusión en el versículo 23. 24 dice, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él tiene que quedar por causa de la iglesia. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo se termina la oportunidad para servir a nuestros hermanos? ¿Cuándo se termina la posibilidad de tener galardones, premios y todo lo que el Señor le va a dar a los que fueron siervos fieles? Tenemos solamente la vida, no tenemos más. Se va a terminar en el momento que nos vayamos de esta tierra. Así que, hermanos, este es el día de la oportunidad. Por eso el apóstol Pablo tiene esa esperanza de que todavía va a quedar un poquito. Confiado en esto, versículo 25, sé que quedaré. Dice ahí en el versículo 25,
permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Todavía tiene la posibilidad de otro poquito. No sé si 2 años, 3 años, 5 años, pero lo que sea, Dios lo va a usar de una manera poderosa. Tiene esa confianza y tiene esa esperanza el apóstol Pablo. Así que, hermanos, vean por favor en Romanos 12:4. Romanos 12:4, dice la escritura ahí, en Romanos 12. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. De manera, hermanos, que el ejercicio de los dones espirituales está vigente mientras vivimos en esta tierra. El Señor nos dio dones a nosotros. Y llegó el que se le fueron dados 2 talentos y se le pidieron cuentas de sus 2 talentos. Y el Señor le dice a este hombre, le dice, a ver, ¿dónde están los 2 talentos que te di? Dice, aquí están tus 2 talentos y aquí te entrego otros 2 talentos. ¿Y qué le dice el Señor? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor. Y llega el que le dieron 5 talentos. Y él dice, aquí están tus 5 talentos y aquí están otros 5 talentos. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llegó el que tenía 10 talentos y lo mismo. Pero llegó aquel hermanito sencillito, humildito, con una falsa humildad, que dijo, Señor, pues es que yo sabía que tú y que tú eres muy fuerte, muy rudo con tus hijos y que exiges mucho y todo. Y así es que yo mi talentito ahí lo fui a enterrar, lo guardé por ahí. Dice, átenlo y quítenle su talento y dénselo al que tiene 10 talentos o 5 talentos. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la falsa humildad. Tenemos que ver el ejemplo de aquellos grandes hombres y mujeres que con su vida, con su testimonio, están alentando la vida de los creyentes en un día de peligro, en un día de riesgo, en un día donde hay tanta necesidad allá afuera para que nosotros compartamos el evangelio de nuestro Salvador. Así que el apóstol Pablo tenía esa esperanza. El tiempo se va a terminar, decía el apóstol Pablo, pero sé que voy a tener otra chance, otro poquito de tiempo para compartirles los dones espirituales que Dios me dio, para compartirles el evangelio. ¿Crees que tienes todavía algo de tiempo, hermano? ¿Crees que Dios te va a dar unos meses más de vida? ¿Unos añitos más de vida para que tú magnifiques a Dios en tu cuerpo? ¿Crees que eres el medio que Dios va a usar para avanzar su obra en esta tierra? ¿Pudiera ser así? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes ese ejemplo del apóstol Pablo y todos estos hombres de fe? De todos estos ejemplos modernos, actuales. Y tenemos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 y muchos otros ejemplos en la vida. De hombres que entregaron su vida y sus cuerpos para glorificar a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Pablo está hablando en futuro. En el versículo, si ustedes ven ahí en Filipenses 1, dice en el 20 al final, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Será, es decir, todavía va a ser. Es futuro. No solamente fue magnificado en el pasado, no solamente he trabajado para el Señor, ya vimos aquel pasaje de Corintios donde él dice que peligros, naufragios, sufrimientos, persecuciones, preocupaciones, pero aquí está hablando de que todavía va a ser magnificado hacia el futuro. Tenemos esa bendición
y esa esperanza todavía. En 2 Timoteo 4, termino con este pasaje, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice ahí la palabra de Dios en 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, al final de sus días del apóstol Pablo. Quizás después de aquel tiempecito que Dios le dio todavía para hacer bendición a la iglesia de Filipos. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y fíjense lo que dice el apóstol de sí mismo. He peleado la buena batalla. He guardado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero no solo a mí, hermanos, dice el apóstol. Estoy en 2 Timoteo 4, ¿verdad? 4 en el versículo 8. Dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo está animando a los hermanos, alentando con su propio ejemplo y viendo su pasado, viendo toda su vida como en una película hacia atrás. He peleado la batalla, la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Qué me espera? La ganancia en la gloria. Hermano, ¿estás dispuesto? Hermanita, ¿estás dispuesta para que Dios sea magnificado en tu cuerpo? ¿O por vida o por muerte? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor. Muchas gracias por su ejemplo, porque tú, Señor, has sido bueno, misericordioso con tus hijos y los has usado como una gran lumbrera, un gran testimonio de bendición para aquellos, Señor, que necesitamos ser animados, que necesitamos ser alentados, que necesitamos ver cómo tú estás obrando en tu pueblo, en aquellos grandes pilares como los apóstoles. Señor, úsanos, dirígenos, enséñanos, anímanos, aliéntanos, aviva en nosotros el fuego de la palabra, el fuego de tu comunión, el fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que nos ha de mover para predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros como hermanos, Señor, no hemos quizá experimentado en plenitud ese poder, porque tenemos temores, porque tenemos otros intereses, porque para nosotros el vivir no es Cristo, son otras cosas, otros intereses en la vida. Tenemos nuestro negocio que nos preocupa tanto, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros bienes. Y quizás cuando venga la tempestad y cuando venga el juicio, como en Sodoma, quizás estaremos en el peligro de mirar hacia atrás y de quedar ahí petrificados. Ayúdanos, Señor, líbranos, perdónanos, guárdanos y permite que podamos verdaderamente magnificar a Cristo en nuestro cuerpo, para vida o para muerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.